Ese día comentaba con ustedes que, bueno, casi todos los trabajos que están realizando se iban a ir desde un enfoque cuantitativo. Ojo, yo sinceramente tengo la apertura de pensar que uno debe de redactar una investigación desde un enfoque mixto, porque eso te garantiza o te permite hablar de una problemática un poco más amplia. Pero también comprendo que si el investigador, el estudiante, no desea meterse en esa situación, pues también es válido, ¿no? O sea, no es a fuerzas que tenga que ser lo que dice Karim. Eh, pero pues se los pongo a consideración, ¿vale? Y menciono la dinámica cuantitativa porque es como la que más se utiliza y que se plantea porque representa pues cuestiones estadísticas. Bueno, les estoy mostrando mi pantalla y están viendo el programa SPS sin contar con absolutamente datos. Tenemos dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. Obviamente cambia y bueno, yo les estaba mostrando ese día un video de cómo se visualizaba toda esta situación y voy a abrir un archivo que ya tiene datos, ¿vale? Los datos son, ay Dios, espero encontrarlo porque vamos a buscar a Mireya. Espero que encontremos a Mireya. Mm, mm, mm. A ver, ahorita la encontramos, eso estoy segura. Ujú. Vamos a ver qué nos dejan por ahí. Bueno, ay, parece que va a costar trabajo hoy buscar a Mireya. Vamos a buscar. Algunos compañeros mencionaban ese día que pues finalmente en los últimos tiempos tenemos la situación de estar aplicando los cuestionarios por medio de formularios. Y los mismos formularios nos dan un resultado, nos dan gráficas y nos dan un Excel que nos permite ver, pues ahora sí, los datos que hemos obtenido, ¿no? Muchos se basarían en esa dinámica, pero el detalle es que nosotros queremos verle un punto que va más allá de unas gráficas. Queremos comprender esos datos desde un punto estadístico, que, que no nos permitiría, que lo podríamos, ahora sí que desde el uso del Excel, generar también. Eso no quita, ¿no? Eso no quita. Ok, ya les veo ese detalle de Mireya, porque de hecho a lo mejor pensarán que alguien me pasó el archivo, pero no, más bien es un archivo que yo hice y que porque mi compañera vive en una zona en que hay poco acceso a internet, eh, y la verdad mi compañera estaba un poco o muy estresada, lo cual pues ya saben, a mayor estrés, mayor contención, eh, porque el estrés pues no genera más que la gente se esté pues deteniendo, estresada, no avance, no progrese, y así nos podemos ir en esta dinámica. A ver, permítame. 2022. Ujú, ok, 2003. Mm, déjenme ver qué está pasando acá. Mm, Ojalá si no los permita encontrar de manera rápida, porque
No está nada bonito andarlo buscando así. Ay, qué feo modo. Ok. Ujú. Ah, seguramente está acá. Imágenes, programa, Padlet. Ay, qué feo. Digo, no sé ustedes, pero me gusta encontrar. Ah, miren, acá están los datos. Aquí. Vamos a poner los datos mm, de Caro. No vamos a ir por Mireya, vamos a ir por Caro. Bueno, Caro estaba haciendo una cuestión de una investigación sobre cuestiones de marca personal y los criterios de sus instrumentos. Bueno, dentro de la cuestión de vista de variables, nosotros tenemos que configurar esta parte. Esta primera parte que tenemos, en este caso, consideramos primero que había un criterio que se llamaba I y que la etiqueta era matrícula. Y que por lo mismo, en los valores no iban a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque ya saben, las matrículas estudiantiles son muy amplias y bueno, a nosotros no nos pareció interesante el valor de la matrícula, más bien lo consideramos desde un punto de verificación. Recuerden que a veces podemos haber aplicado el instrumento y nos pueden pedir los instrumentos a manera de verificar que realmente se apliquen. Entonces, imagínense que hubiéramos considerado matrícula y ahora vamos a revisar que la matrícula 1, 2, 3, 4, si realmente le hablaron por teléfono y le preguntaron estos criterios. Es una cosa muy rara, pero imagínense que realmente es muy importante. Entonces pudiéramos identificar que, por ejemplo, las matrículas del año 2020 son los alumnos con mayor cantidad de ausencia en clase, mientras que los alumnos con las matrículas del año 2022 tienen un término medio en cuanto a sus ausencias. Existe ausencia, pero también existen documentos probatorios del por qué no están asistiendo. Mientras que resulta que los alumnos matriculados en 2023, que son los primeros semestres, la ausencia es mínima, ¿no? La cantidad de permisos que tienen igual son muy mínimos. ¿A dónde voy con eso que acabo de mencionar? Bueno, pues muy simple. Los alumnos que están en primer semestre, pues van entrando a la escuela, le están dando todas las ganas del mundo y todavía están de alguna manera muy pequeños, pongámosle así. Los papás están un poco más pendientes y por lo tanto, no faltan. Mientras que los de cuarto semestre sí faltan, pero todavía su punto de compromiso es mediano. Este, a veces sí faltan, pero buscan la manera de comprobar la razón de su ausencia, porque realmente les preocupa que les afecte. Mientras que los alumnos de la matrícula del año 2020 mmm, tienen una mayor ausencia porque van en el último semestre y no es mala onda, cuando ya están en los últimos semestres, existe un exceso como de confianza en el cual pues empiezan a faltar, ¿no? Empiezan a faltar porque a veces por cuestiones como hacer el servicio, ajá, el servicio eh, social, y porque sienten que están aprendiendo más de ahí. Otra, empiezan a convivir un poco más, a veces ya están trabajando, digo, no es que los de primero no, pero ya se sienten como que se las saben todas, entonces empiezan a faltar. Entonces imagínense que estos datos fueran sobre una escuela, a partir de estos datos sobre la cuestión de matrícula, le permitiría como generar
manuales o información especial de acuerdo al año de matrícula, ¿vale? Pero en este caso de este estudio no tenía valor para nosotros. Después, ella consideró la edad. En cuanto a IT, el problema del IT es que no nos permite, mm, como que escribir mucho. Por eso, por ejemplo, si se dan cuenta en esta parte, a partir de la pregunta 17, hablo de recursos y le coloco criterios como abreviados, digámoslo así. No, pues no es abreviado, pero que me permitan identificar sobre qué me refiero. Por ejemplo, en recursos S me estoy refiriendo a, ver, déjenme, vamos a revisar a qué me refiero porque la verdad es que no me acuerdo. A recursos de salud, pero si me refiero a recursos FP, me estoy hablando de recursos de finanzas personales. Estoy tomando la primera letra de cada palabra para generar ahora sí que el nombre de, del listado. Y ya donde me permito describir a qué me refiero es en etiqueta, ¿vale? Ok. Después nos vamos sobre cuestiones de valores. Acuérdense que acá dice ninguna, porque yo no quería meterme en los líos y bueno, una no nos servía y otra, las matrículas son muy largas. Me representaría mucho tiempo, al menos que yo hubiera colocado que el lead no me dijeran la matrícula, sino que me dijeran el año de matrícula, ¿no? O sea, y así ya, pues no voy a saber quién fue ese matriculado, pero sí voy a poder saber en qué año empezó a estar matriculado para identificar los problemas, ¿vale? Pero yo no lo consideré. Entonces, aquí nosotros consideramos, de acuerdo a los rangos de respuesta, lo siguiente, con que la etiqueta el valor uno iba a contemplar a los alumnos que tuvieran de 18 años a 20, mientras que la 2 era sobre 21 a 23. Y así sucesivamente, ¿vale? Ok. Pero resulta que yo quiero una nueva, un valor nuevo. Voy a colocar un valor 5 para personas que tengan de 30 a, a más años. Bueno, por aquí hubo alguna razón, seguramente le hice algo al programa, por eso ya no puedo, no, perdón, no lo había hecho bien, le doy a añadir y ya apareció, ¿vale? Sin embargo, a nosotros no nos sirve que yo agregue, por ejemplo, esto, porque estoy hablando de estudiantes, lo aplicaron a estudiantes. Entonces, si fuera a lo mejor pública, seguramente sí nos encontramos con alumnos de 30 años a más. En una privada sí también hay alumnos grandes, pero es muy, muy complicado encontrarlo. Son como, no sé, pongámosle que si estamos hablando de una facultad o una universidad completa, nos encontremos a 20. Pero por facultad o por escuela, calculo que nos encontraremos a 5, de 1 a 5, si no es que ninguno, ¿vale? Porque en género, bueno, pues igual le damos aquí. Y por ejemplo, yo quiero meter un nuevo valor, el número 4, que fuera un no binario, y le daría agregar añadir, perdón, y quedaría, ¿vale? Entonces, recuerden, primero, la fase que necesitamos es la fase de generar vista de variables. Luego tenemos cuestiones como muy, muy, muy básicas en cuanto a queremos que ese texto esté alineado a la derecha, a la izquierda o al centro, ¿vale? Pero esto pues ya es algo que para mí no tiene relevancia, ¿no? Si alguien dice que sí, no hay problema, ¿vale? Luego tenemos la medida, en cuanto a medida, ese valor de medida, ¿de qué tipo es? Escala, ordinal y nominal. Entonces ahí tenemos que ir a revisar qué es ese valor dentro de estos este, dense cuenta que nos está dando ya hasta como un criterio.
una nos permite medición, otro nos pide gráficas y otro como cuestiones como muy amplios, bueno, muy, más que amplios, yo lo diría como cualitativos, ¿vale? Ok. Primero tenemos que configurar esto. Después de que lo configuramos, yo desde el principio que empecemos a redactar que abramos esa hoja de SPS, aguárdenlo. En, en este caso y en el otro, en el caso de Mireya, que creo que les había mencionado la vez pasada, yo me había llevado mucho tiempo haciéndolo y por tiempo me llevó un día completo para que a mí se me ocurriera darle el analizar, configurar esto y después darle los datos. O sea, anotar todos estos datos con base a los resultados que tuve de los instrumentos aplicados. En este caso fueron poquitos, pero ese poquito lo hice todo y no lo había guardado y le di a analizar. Y al darle a analizar, pues se tarda, que les gusta mucho, 5 minutos en generar gráficas y todo lo que nosotros le hayamos solicitado. Pero el problema es que pues se puede pasmar y a mí eso es lo que me pasó. Y como no le di guardar, pues todos los datos que había trabajado en todo el día se perdieron. No quedó guardado en ningún lado. Entonces al día siguiente, pues tuve que volver a configurar el programa y a subir los datos, ¿no? Entonces no estuvo nada bonito, ¿vale? Bueno, continúa. Bueno, pues ya configuramos nuestras variables, ¿no? Ahora quiero mis datos. Bueno, pues ya tengo mis datos que apliqué por medio de de formulario, por ejemplo, y alguien diría, ah, bueno, pues es muy simple, ¿no? Yo puedo decir que voy a jalar los datos de un Excel. Digo, no es malo, eso sí se los digo, no es malo, pero no es mala onda, no les va a servir. Y no va a servir porque lo único que nos va a permitir es irnos, por ejemplo, aquí a analizar, nos podemos plantearnos que nos dé cuestiones estadísticos descriptivos sobre frecuencias. Y miren, nos vamos acá y como acuérdense que la matrícula sí es algo que no consideré, aun cuando yo sí lo menciono, pues no lo puedo medir. Selecciono todas las variables, las traslado aquí, me voy a decirle que quiero las estadísticas y quiero las de tendencia central, media, moda y pues obviamente todos estos elementos que están acá también los puedo considerar. Lo más común que, insisto, si jalaron el Excel de allá para acá, no funciona. No va a funcionar más que como media, mediana y moda. O sea, les va a permitir tener un poquito más de criterios a las gráficas que nos entrega el formulario. Pero, ok, ahora quiero gráficos. ¿Pero qué tipo de gráficos quiero? ¿De barras, de sectores, histogramas? Vamos a poner que quiero uno de sectores. ¿Qué es lo que quiero que se vea en la gráfica? ¿Frecuencias o porcentajes? Bueno, le voy a dejar que sean porcentajes. Continuar. Ok. Vamos a darle cuestión de formatos. Bueno, estos ya son como criterios de ascendente, descendente, que bueno, para mí no tienen mucho valor, pero bueno, se puede considerar. Le doy aceptar y empieza a generarse este archivo. Denle un poquito de tiempo. Estará hoy, ¿eh? ¿Ven? Son como 5 minutos, no es tanto realmente. Y nos da esto. Recuerden que yo pedí las frecuencias. Por ejemplo, aquí me entrega una tabla general de todas las frecuencias, de todos los datos, pero pues lógicamente se me complicaría jalar esta tablita al Word y pegarla. Póngale que la pego, pero la calidad se va a perder. O sea, y en este tipo de trabajos,
lo que más se busca es una calidad ideal de visualizar. Podemos copiar una por una y llevárnoslo para nuestro archivo. Por ejemplo, en cuanto a la edad, aquí nos lo dice, la frecuencia fue mayor en cuanto a los de 22 años, perdón, en cuanto a los de 18 a 20, ahí nos indica el porcentaje válido y el porcentaje acumulado, ¿vale? Ok. Perdón, me equivoco. Aquí si se dan cuenta, nos plantea, perdón, no es una tabla general de frecuencias, no, es una tabla general de la media, moda y mediana por cada una de las preguntas. Personalmente no me agrada mucho eso, o sea, se los aclaro. No me gusta porque no me permite copiar toda la tabla. Entonces yo lo que sugeriría es la dinámica de solamente seleccionar o generar una tablita por ahí en el cual pueda yo identificar la media, la mediana y la moda por cada pregunta, porque será pues visiblemente más adecuado a los archivos. Pero si lo copiamos todo, no, no va a ser disfrutable, ¿vale? Y así sucede, miren, si dan cuenta, aquí la media y la moda y mediana nos las presenta en esta primera fase. Después nos da las tablas de frecuencias por cada una de las preguntas o ítems. Y después de eso, el problema es que no nos los presenta ordenado. O sea, por ordenado me refiero, tabla de frecuencia 1 con el gráfico 1, sino que están separados. Y quizás esa es la ventaja, que esto sí lo tenemos dentro del Excel, pero el problema es que el Excel que nos da documentos no nos permitiría meterlos a una cuestión un poco más importante, de mayor valor, como el hecho de, por ejemplo, decir que queremos analizar la escala de análisis de fiabilidad. A ver, ay, caray, esta cosa se puso loca. A ver, espérenme. Aquí selecciono, por ejemplo, que dense cuenta que estas primeras son datos demográficos, que sí son muy importantes, pero yo lo que quiero es, pues, revisar cuestiones de alfa sobre cuestiones de preguntas concretas, ¿vale? Ok, ok. Lo voy a pasar para acá porque esos son los elementos que les voy a medir el alfa. Luego yo puedo hacer, pues, ahora sí que todo lo que yo quiera, pero si traemos el archivo, como se los digo, del Excel que nos dio formularios, si lo pasamos para acá, no nos va a dar absolutamente nada. Posiblemente ustedes lo pueden hacer desde el Excel, el análisis de fiabilidad, pero insisto, desde ahí no lo van a poder pasar para acá. Bueno, le voy a dar a aceptar y me dice que supuestamente, ojo, tenemos estos datos. Nada más nos generó esto, ¿eh? Que es decir, que hubieron casi se supone que se aplicó a 35 personas, pero resulta que válidos son solamente 29 y que quedaron excluidos 6. No nos dice el por qué fueron excluidos, pero yo les puedo decir que como a mí me tocó revisar los datos en cuanto a esta hojita que tenemos aquí, en la vista de datos, me permitió darme cuenta que habían personas que habían participado que sesgaron la respuesta y la sesgaron porque quisieron. O sea, no tenían ganas de contestarlo, contestaron el instrumento y dieron como que se cumplieron en contestar, pero no analizaron las preguntas y optaron un solo criterio de respuesta. Cuando de repente algunos instrumentos tenemos como la oportunidad de contrapuntear al personaje. O sea, le preguntas cuántos años tiene, por ejemplo, ¿vale? Y te dice que no te va a decir
qué te gusta? Que te dice que tiene 45 años, ¿vale? Y más al ratito puedo volver a plantear la misma pregunta. ¿Ok? ¿Y qué creen? Ya no nos contestó que tiene 45. Quizás algún factor externo le gusta a la persona que está aplicando el instrumento, o no sé, algo pasó por ahí en su cabeza y dice que tiene 35. Desde ese momento, no es mala onda, esta persona no contestó con seriedad, así de simple, pues, y se anula. La persona contestó un solo criterio y sus preguntas, las preguntas contra las respuestas y en los contrapunteos de preguntas similares, bueno, diferentes, pero con la intención de obtener un mismo objetivo o una misma respuesta, chocaron. Entonces se excluyen. No hicimos nada, ¿se dan cuenta? No, yo no hice nada en absoluto. El mismo programa lo hizo, tan simple. Estadísticos de alfa de Cronbach, por ahí nosotros podemos buscar algunos, ¿cómo les gusta? Un libro que nos permita confirmar esto que, pues, si se dan cuenta, es práctico. El alfa de Cronbach eran 67 preguntas, así. Y tiene un valor de punto 941. Esto quiere decir que este instrumento que se aplicó tiene un grado de viabilidad, porque el tema de esta chava era proyectar como la dinámica de la eh, marca personal en cuanto a estudiantes que estaban por egresar o que habían egresado de la carrera, no me acuerdo bien, y pues lógicamente se iban a exponer al mercado laboral. Entonces su intención era ver qué tan real era o veían de importante los jóvenes a esta propuesta. Es decir, que sí se aprueba, ¿no? En caso que fuera, por eso aquí los invito a directamente a revisar la literatura, los archivos, porque esto es práctico. Tense cuenta, no les estoy dando la teoría. El alfa de Cronbach, si saliera por ahí de un punto 400, un punto 50, pues hablaremos de que es medianamente medio, ¿no? Pero si hablamos de un 4 sobre un número de elementos 67, estaríamos hablando que habría que hacer una revisión. Una, se aplicó a las personas correctas, posiblemente. Posiblemente las preguntas no estén claras y por eso, pues, contestaron con lo que entendieron. Dense cuenta que, pues, obviamente que no podríamos justificar, por ejemplo, que si sale un punto 400, exijamos a las escuelas o a los alumnos tomar un curso sobre marca personal antes de ingresar al mercado laboral. Porque el valor que nos da que los datos analizados no los podemos justificar. Claro, alguien lo podría alterar, pero no faltaría quien te pida, a ver, tráeme los datos para hacer una verificación, ¿no? Entonces, eso no nos los permitiría hacer el, el Excel que nos arrojó documentos. Ojo, no es que no se pueda hacer desde allá, más bien la configuración del archivo que nos arroja, así como está configurado, no nos permite meterlo directo de allá para acá y analizarlo. Ese es el problema, que no se genera como una adecuación de los datos a manera que nos los podamos ocupar. Ese es el problema, ese es totalmente el problema. Bueno, aquí ustedes, de acuerdo a las cuestiones que ustedes me habían comentado de sus estudios, pues ustedes saben que hay otras cuestiones que dependen mucho de eso, que por ejemplo podemos hablar de la correlación, en el cual, por ejemplo, planteemos el tema de esta chica, que es Carolina,
Carolina mencionaba, y habría que revisar, por ejemplo, eso fue aplicado a estudiantes, pero habría que preguntar a generar un archivo, un instrumento que nos pidiera aplicarse, por ejemplo, a los empleadores, a los, ajá, a los empleadores, a los de recursos humanos, para plantear si ellos contratan a su personal basado, pues obviamente se supone que te contratan por competencias, que tienes conocimientos, habilidades, pero también recordemos que a veces las personas tienen todas esas cualidades, pero no las saben proyectar al momento de una entrevista laboral. No se saben vender. Y como no se supo vender, pues a ese empleador no le generó mayor detalle. Pero ojo, hay empresas que son muy detalladas a la revisión de las personas que llegan a buscar trabajo y determinar que, ok, la persona que vino a la entrevista de trabajo no supo proyectar todos sus conocimientos, habilidades, no proyectó seguridad, este, pues porque lógicamente creo que a todos nos genera temor estar ante una persona que te está analizando y sobre todo que estamos hablando que es para un trabajo. Entonces, habría que considerar que, por ejemplo, aplicarle esos instrumentos para preguntarle a estas personas que si más allá de las competencias que nos demuestra una persona por medio de un currículum, diplomas, grados y todo esto, hacen una revisión en cuanto a, a plantearnos, por ejemplo, aquí tense cuenta, el instrumento nos plantea si analizan esos de recursos humanos, por ejemplo, el lenguaje corporal. Ok, el lenguaje corporal, pues, acuérdense, es una cuestión, no está entrando en muchos detalles de, ok, la persona nos dice que sí revisó el lenguaje corporal, pero no nos está indicando como cuáles son esos como tres factores clave determinantes en el lenguaje corporal que toma como más importante, considerando que no son tres, ¿vale? Ok. Luego, revisar si esa persona de recursos humanos está muy de acuerdo en cuestiones como, a ver, vamos a ver, que la persona que fue a buscar su trabajo, independientemente de que no sea del área de mercadotecnia, que es como quien está un poquito más enfocado en posicionamiento, si esa persona está muy consciente de su posicionamiento, qué tipo de posicionamiento tiene, que lógicamente eh, muchas personas no lo saben qué tipo, pero al momento de la entrevista te permiten identificar cómo es la persona y qué tipo de posicionamiento y uno lo pudiera ubicar. Pero aquí es esa persona de recursos humanos se ha puesto en esa dinámica de contratar considerando las competencias indicadas en el currículum, las competencias comprobadas, véase constancias, certificados que nos entregan las instituciones, y lo ha ido a verificar por medio de cuestiones de construcción de marca personal. Véase, por ejemplo, esta, este elemento. No recuerdo bien a qué se refería, pero por ejemplo, nos cuenta historias, implementa esta dinámica al momento de, por ejemplo, de generar su marca personal. ¿Qué tan importante es para ese de recursos humanos que un egresado de carrera llegue y nos sepa generar esto? Que nos genere, que nos pueda comentar las conexiones significativas y relevantes. Sí se ha puesto a pensar, porque recuerden, la persona tiene las competencias académicas, profesionales,
pero quizás en cuanto a cómo proyecta su marca, no es lo suficientemente sustentable. No se logra percibir porque la persona es un manojo de nervios que no pudo venderse desde ese otro enfoque. Ahora sí que dense cuenta de esos detalles, ¿no? O sea, nos permitiría meter más datos y analizar y hacer correlaciones un poco más certeras. Ok, mm, ok. Nos da, por ejemplo, de acuerdo a algunos, esa dinámica que, por ejemplo, yo les mencionaba, que a nosotros nos permitieron la idea de construir modelos. Pero cuando nosotros llegamos con otras personas, con otros doctores, nos dicen que no es válido construir un modelo. Y dices, pero ¿por qué no puedo construir un modelo? No entiendo, mi cerebro no da por qué. Creo que la intención de todos estos trabajos es poder crear algo que pueda aportar a determinado sector y que no quede solamente en que sacamos por ahí una media, una moda y luego, pero bueno, después también hice un análisis mental de pensar, bueno, quizás ellos están planteando que no diga el texto o la propuesta modelo con base solamente en unos resultados, si el programa nosotros aquí nos permite crear modelos. Bueno, pues lo vamos a crear desde un punto profesional, ¿vale? Bueno, aquí tengo que ser realista. Yo lo he empezado a trabajar esta parte de crear modelos desde acá, pero no me la sé al 100%, así que si alguno de los compañeros tiene como esta dinámica, yo le sugiero que si nos puede complementar o puede complementar a sus compañeros, es válido, ¿vale? Bueno, pues yo voy a tomar unas variables dependientes contra unas variables independientes a manera de generar un modelo. No recuerdo bien la división de las, en cuanto a las variables, pero trataré de ver esto porque de verdad no me acuerdo. Mire, acá está la división. Esta es una variable. ¿Por qué? Porque esa primera variable termina en la pregunta, como dice en la pregunta o la dimensión, en el indicador 14. Lo paso para acá. Luego, a partir de... mm, bueno, esta otra es la segunda variable. Esta es una variable independiente. Ah, ok, perdón, ya lo traigo para acá, lo llevo para allá. Y aquí nos dice otros criterios, claro. Si ustedes se lo saben un poco mejor, genial. ¿Va? Ok. Le voy a dar aceptar. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a ver qué generó programa. Miren, aquí nos da un listado como de advertencias, ¿vale? Dentro del modelo que nos propone, nos indica cuestiones que, por ejemplo, la primera dice que se ignora porque la serie de predictores de mentalidad, ya que tiene uno o varios variables perdidos dentro del periodo de estimación. Ok. Y bueno, habría que revisar como para estar conscientes, porque aquí ya viene el modelo. Déjenme ver. Acuérdense, eran 65 o 67 preguntas. Qué feo modo. Casi todo me lo quiere ignorar. Bueno, eso estoy viendo, no me creen. A ver, ya les muestro, ¿vale? Estoy mostrándoles eso. Bueno, primero nos dio advertencias, después nos dio una descripción. Recuerden esta parte que les decía yo que no estoy tan segura de cómo interpretarlo. Ese es muchas veces el gran problema que tenemos en todos lados.
Nos propone varias cuestiones. A ver, nos da un resumen del modelo. Nos considera la R cuadrado estacionaria y bueno, insisto, todo esto no se los podría explicar. Habría que algunos que son ingenieros, me parece, nos los pudieran explicar un poquito mejor. Y aquí vienen los estadísticos del modelo. En cuanto a cuestiones de, sabía que era una marca personal, entiendo que existe un valor de 28, mientras que si hablamos sobre conocimientos profesionales, me imagino sobre modelos de marca personal, pues el porcentaje, el estadístico es muy bajo. Estamos hablando de un 7.88. Bueno, habría que revisar quién nos puede ayudar para construir un modelo que cuando alguien lo revise y que nos salga con que quiere un modelo matemático, se lo tengamos y se lo podamos explicar. Yo insisto, los datos están, solamente que no son tan dados a ser tan comprensible. Recuerden que en las advertencias, y aquí nos generó 14 modelos. Ajá. Aquí está enfocado sobre lo que es el FODA. Aquí está enfocado sobre, a ver, todos están sobre el FODA. Parece que sí. Creo que, ajá, están enfocados sobre el FODA, sobre recursos. O sea, diríamos que los recursos, el FODA y recursos de tecnología, motivaciones, acciones y el sabía son como los elementos que consideró. Ah, interesante. Ahora sí que, insisto, yo sugiero que busquen a alguien que le conozca un poquito más, de tal manera que quede ustedes conformes. Vamos a buscar recursos RS, vamos a ver a dónde nos lleva. Eran, ay, Dios. Hablaba de recursos de relaciones sociales. Acuérdense que por ahí hablaba también de motivaciones. Entonces son como los criterios que está considerando, que obviamente necesita una interpretación para que lo podamos explicar mejor, que son como los valores que deben de formular ese modelo. O sea, lo que tú tomarías como esos elementos claves para desarrollar, ¿no? Entonces, ya allí es una cuestión que sí yo sugiero que busquemos un poquito más, pero todo esto no lo vamos a poder realizar desde el Excel y de manera tan rápida, sobre todo la manera rápida, que eso es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería básicamente todo. Si en algún punto tienen algún grado de complicación en cuanto al SPS, por favor digan.